El sol de la mañana iluminaba la finca mariposa, sus rayos suavemente filtrándose a través de las ventanas, dando vida a las flores y plantas que rodeaban la propiedad. Shinobu Kocho ya había comenzado su día de manera habitual, revisando a sus pacientes. Era su rutina, una que hacía con destreza y sin perder su habitual sonrisa. Primero revisó a Inosuke, que seguía impaciente y frustrado por su lenta recuperación. Aunque trataba de mostrarse fuerte, su voz apenas era un susurro debido a su garganta dañada. Shinobu, Inosuke, tienes que ser más cuidadoso. Si sigues intentando forzar tu cuerpo, podrías retrasar aún más tu recuperación. Mirando con calma a Inosuke y con una voz débil dijo Inosuke. Yo no necesito recuperarme. Soy más fuerte que todos. Incluso con la garganta destrozada, podría derribar a cualquier demonio. Shinobu, con una sonrisa que ocultaba su diversión, negó suavemente con la cabeza mientras revisaba su estado. Shinobu, te lo advierto, Inosuke. Si sigues gritando así, podrías quedarte sin voz para siempre. Entonces, ¿quién gritará sobre ser el rey de la montaña? Inosuke gruñó, pero se calló. Sabía que ella tenía razón, aunque nunca lo admitiría en voz alta. Luego, revisó a Zenitsu, quien, para variar, estaba de lo más tranquilo. Él le temía más a ella que a los demonios. Estaba temblando ligeramente mientras Shinobu tomaba su pulso. Zenitsu. Por favor, no seas muy estricta conmigo, Shinobu-san. Estoy haciendo lo mejor que puedo, lo juro, Shinobu. Zenitsu, no te preocupes. Estás mejorando. Solo asegúrate de seguir las instrucciones al pie de la letra, ¿de acuerdo? Sonriendo de manera tranquilizadora, Zenitsu asintió rápidamente, su alivio evidente al ver que no estaba en problemas. Sin embargo, cuando llegó el turno de revisar a Tanjiro, Shinobu sintió algo distinto. Desde el momento en que lo vio esa mañana, hubo una especie de energía alrededor de él que era diferente a la de los demás. Una calidez. Tanjiro, como siempre, la saludó con esa sonrisa genuina que irradiaba amabilidad y bondad. Tanjiro. Buenos días, Shinobu-san. Espero no estar molestando demasiado. Quería preguntarte algunas cosas sobre los entrenamientos de recuperación. No entiendo del todo por qué ciertos ejercicios se enfocan en la respiración en lugar de la fuerza física. ¿Hay alguna razón especial para eso? Lo decía con una sonrisa radiante. Mientras Shinobu se acercaba a revisarlo, se dio cuenta de que no podía evitar que sus mejillas se tiñeran de un leve carmesí. Era algo que no solía pasarle, pero la amabilidad y genuina curiosidad de Tanjiro la desarmaban cada vez que interactuaban. Esa calidez volvió a apoderarse de su corazón, y aunque trató de ignorarla, la sensación no desaparecía. Shinobu. Tanjiro, la respiración es esencial porque te permite controlar mejor tu cuerpo y mente durante la batalla. Sin ella, toda la fuerza física que tengas sería inútil si no puedes mantenerla constante. Con una sonrisa, disimulando su nerviosismo, Tanjiro. Entiendo. Entonces, todo comienza con la respiración, eso tiene sentido. Gracias por explicármelo, Shinobu-san. La forma en que Tanjiro la miraba, siempre con respeto y admiración, hizo que el corazón de Shinobu se acelerara un poco más de lo que estaba acostumbrada. Y, sin darse cuenta, su sonrisa se volvió un poco más suave, más sincera. La forma en que Tanjiro la miraba, siempre con respeto y admiración, hizo que el corazón de Shinobu se acelerara un poco más de lo que estaba acostumbrada. Y, sin darse cuenta, su sonrisa se volvió un poco más suave, más sincera. Cuando lo revisaba, notaba cómo su presencia la hacía sentirse bien de una manera que no podía explicar del todo. No era solo su bondad, sino su dedicación y la forma en que nunca perdía su optimismo, a pesar de todo lo que había pasado. Shinobu, me alegra ver que estás mejorando, Tanjiro. Estás en buen camino para recuperar toda tu fuerza. Con voz tranquila, tratando de mantener la compostura, Tanjiro. Gracias, Shinobu-san. De verdad, estoy haciendo todo lo posible para mejorar lo antes posible. Quiero volver a luchar junto a mis amigos, y también quiero poder ayudarte en lo que pueda. Al escuchar eso, Shinobu sintió una mezcla de emociones. Había algo en la forma en que él hablaba, en su determinación y genuino interés por los demás, que le hacía sentir una conexión que no podía evitar. Con una pequeña sonrisa, le dio una última mirada antes de mandar a los 3 chicos a sus entrenamientos de rehabilitación. Shinobu. Muy bien, Tanjiro. Es hora de que tú, Zenitsu e Inosuke vayan a sus entrenamientos de rehabilitación. No se tomen las cosas a la ligera. Quiero ver mejoras constantes, ¿de acuerdo? Lo dijo cariñosamente, aunque con su habitual tono firme. Tanjiro. Sí, Shinobu-san. Haré todo lo posible.
Una vez que los chicos se fueron, Shinobu trató de volver a su rutina. Tenía muchas tareas que atender, pacientes que revisar y medicinas que preparar, pero algo dentro de ella no la dejaba en paz. Cada vez que podía, sus ojos volvían a buscar a Tanjiro. Desde la distancia, lo observaba mientras realizaba los entrenamientos con dedicación inquebrantable. Día tras día, veía cómo él mejoraba. Sus movimientos se hacían más fluidos, su respiración más controlada, su resistencia más impresionante. Pero lo que más admiraba era su actitud, siempre positivo, siempre empujando a sus compañeros a dar lo mejor de sí mismos. Incluso cuando Zenitsu se quejaba o Inosuke se frustraba, Tanjiro se mantenía firme y optimista, algo que Shinobu encontraba hermoso. Shinobu, es increíble lo mucho que mejora, siempre tan amable, tan considerado con los demás. ¿Cómo es posible que alguien haya pasado por tanto y siga siendo tan puro? Mirándolo de lejos, en silencio cada vez que lo veía, esa calidez volvía. Shinobu no podía evitarlo, sus pensamientos giraban cada vez que lo veía, esa calidez volvía. Shinobu no podía evitarlo, sus pensamientos giraban en torno a él más de lo que ella hubiera querido admitir. ¿Qué es lo que me hace sentir así cuando lo veo? Es como si me llenara de una paz que no había sentido en mucho tiempo. ¿Será que? Sus pensamientos quedaron en el aire, perdidos entre la brisa de la tarde. Mientras Tanjiro entrenaba sin cesar, Shinobu sabía que tarde o temprano tendría que confrontar estos nuevos sentimientos. Pero por ahora, se permitió simplemente observar, dejándose llevar por esa calidez que, aunque desconocida, la hacía sentirse viva. 3 meses habían pasado desde que Shinobu comenzó a observar más de cerca a Tanjiro. A lo lejos, lo veía entrenar incansablemente, su actitud amable y decidida haciéndolo destacar entre los demás cazadores. Poco a poco, lo que había comenzado como una curiosidad se fue transformando en una admiración genuina. Cuando compartían tiempo juntos, esa máscara de sonrisa forzada que Shinobu siempre había llevado se fue desmoronando. La sonrisa que antes era un escudo, poco a poco se volvía real. En esos meses, Shinobu también había comenzado a mostrarse más relajada, más abierta con Tanjiro. En una ocasión, incluso le preparó un postre especial, algo que ella rara vez hacía para otros. Y cuando él parecía sorprendido, casi tímido al recibir la comida, ella sonrió con dulzura y, de manera inesperada, le dio de comer en la boca, un gesto completamente fuera de lo habitual para ella. Shinobu, aquí, Tanjiro. Pruébalo. Hice esto especialmente para ti. Con una sonrisa ligera mientras acercaba la cuchara a su boca Tanjiro. ¿Ve para mí? Gracias, Shinobu-san. No sabía que sabías hacer postres. Está delicioso. Estando ruborizado pero agradecido mientras Tanjiro masticaba, el ambiente a su alrededor se volvía más cálido. Aoi, quien estaba en la habitación observando de lejos, no pudo evitar notar el cambio en Shinobu. Aquella mujer que siempre cargaba con una sonrisa vacía ahora parecía más genuina, más humana. Aoi se alegró de ver que su maestra, finalmente, parecía encontrar algo de paz. Kanao, por otro lado, se mantenía fielmente a las órdenes de Shinobu, observando con su usual silencio. Las pequeñas niñas de la finca se divertían con la nueva cercanía entre Tanjiro y Shinobu, riéndose y molestando a su maestra en varias ocasiones. Sumi, Naoki y yo, Shinobu-sama y Tanjiro-sama están juntos otra vez. Se ven muy bien juntos. Riendo mientras corrían por la habitación, Shinobu, sin perder su compostura, simplemente las enviaba a sus habitaciones, aunque esta vez no con el tono severo de antes. Shinobu, muy bien, niñas, eso es suficiente por hoy. Váyanse a sus habitaciones antes de que tenga que ponerme seria. Las niñas, aún riendo, obedecían sin quejarse, mientras Shinobu intentaba disimular su sonrojo. Era evidente para todos que algo estaba cambiando en ella, especialmente cuando se trataba de Tanjiro. Una noche, bajo una luna llena brillante, Shinobu se dirigió a su lugar habitual en el tejado de la finca mariposa. El cielo estaba despejado, y las estrellas parpadeaban como diamantes lejanos. Ese rincón del tejado había sido su refugio, donde se permitía pensar en soledad, mirar las estrellas y alejarse de la tensión y el odio que cargaba contra los demonios. Pero aquella noche, cuando subió, lo vio. Tanjiro estaba ahí, sentado en posición de meditación, con los ojos cerrados. La luz de la luna iluminaba su rostro, y su expresión era serena, casi pacífica. Shinobu se quedó observándolo por un momento, antes de decidirse a acercarse. La imagen de Tanjiro bajo la luz de la luna tenía algo especial, algo que no podía ignorar. Shinobu, vaya, Tanjiro-kun.
No esperaba encontrarte aquí meditando tan tarde, sonriendo suavemente, acercándose a Tanjiro. Tanjiro. Shinobu-san, sí, me gusta venir aquí a pensar y relajarme un poco después de los entrenamientos. El ambiente es tan tranquilo que puedo sentirme en paz. Dijo abriendo los ojos lentamente, sorprendido pero contento de verla. Shinobu se sentó a su lado, sus rodillas apenas tocando las tejas frías del tejado. El viento era suave, y ambos miraban al cielo, contemplando las estrellas en silencio. Shinobu, sin perder su habitual tono sutil, decidió romper el hielo con un comentario que, aunque inocente, tenía un doble sentido. Shinobu, ¿no te sientes solo aquí, Tanjiro-kun? Siempre tan dedicado a tus entrenamientos, cuidando de los demás, debe ser agotador, ¿no es así? Mientras decía eso, se inclinó ligeramente hacia él, acercándose lo suficiente para que Tanjiro pudiera sentir su aliento. Al notar cómo él se sonrojaba por su proximidad, Shinobu se alejó con una ligera sonrisa. Tanjiro. Y yo no lo siento así. Estoy acostumbrado a estar rodeado de personas que me apoyan, aunque a veces sí extraño a mi familia. Esto lo dijo sonrojado y nervioso. Shinobu por su parte con una sonrisa tierna dijo. Shinobu, es admirable lo que haces, Tanjiro. Tienes un alma pura y eres una gran persona. A veces me pregunto cómo logras mantener esa calidez, incluso después de todo lo que has pasado. Tanjiro se quedó en silencio por un momento, sin saber cómo responder a un elogio tan sincero. No estaba acostumbrado a que le hablaran de esa manera, y mucho menos a que alguien se le acercara de esa forma. Después de unos segundos, Shinobu rompió el silencio. Shinobu, dime, Tanjiro, ¿cómo te has sentido estos últimos días? ¿Y tu hermana? ¿Sigue bien? Tanjiro, me siento como en casa aquí, Shinobu-san. Todos han sido muy amables conmigo. Nezuko está bien, sigue durmiendo la mayor parte del tiempo, pero sé que está en buenas manos aquí. No podría pedir más. Hubo un breve silencio. Pero para Shinobu, no era un silencio cómodo. Mencionar a Nezuko, una demonio, aún provocaba un nudo en su pecho. Por mucho que intentara no ser injusta, el odio hacia los demonios no desaparecía fácilmente. Miró a Tanjiro de reojo, y este, como si leyera sus pensamientos, la miró directamente a los ojos. Tanjiro, Shinobu-san, ¿estás molesta? Pareces, como si estuvieras ocultando algo detrás de esa sonrisa. El comentario de Tanjiro la tomó por sorpresa. ¿Cómo podía él ver más allá de su fachada, esa máscara que había perfeccionado durante años? Los ojos de Tanjiro estaban llenos de comprensión, algo que la desarmó. Sorprendida, bajando la mirada dijo Shinobu, ¿molesta? ¿Es tan obvio? Tanjiro asintió suavemente. Tanjiro, mi olfato más que nada, pero siempre sonríes, pero, a veces siento que esa sonrisa no es del todo real. Si hay algo que te molesta, puedes decirlo, Shinobu-san. No tienes que cargar con eso sola. Shinobu guardó silencio por un momento, sin saber cómo empezar. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía ser sincera con alguien. Tanjiro la hacía sentir segura. Shinobu, mi hermana fue asesinada por un demonio. Desde ese día, los odio con todo mi ser. Y aunque sé que tu hermana es diferente, no puedo evitar sentirme incómoda cuando la mencionan. La voz de Shinobu tembló ligeramente. Era la primera vez que hablaba de esto de manera tan abierta. Shinobu, lo siento. Sé que tu hermana no es como los demás demonios, pero, me cuesta mucho verlos de otra manera. Dijo esto mirándolo con tristeza antes de que pudiera decir más. Tanjiro se acercó y la abrazó suavemente, envolviéndola en sus brazos. Era un gesto inesperado, pero lleno de calidez. Tanjiro, debe haber sido muy difícil para ti, Shinobu-san. Pero no tienes que cargar con ese odio sola. Estoy seguro de que tu hermana no querría que te sintieras así, no tienes la culpa de nada. Por primera vez en años, Shinobu se permitió dejar caer las barreras que había construido alrededor de su corazón. Se permitió sentir. Lentamente, correspondió el abrazo, y las lágrimas que había reprimido durante tanto tiempo comenzaron a caer. Lloró en silencio, en los brazos de quien, sin saberlo, se estaba convirtiendo en la persona más importante de su vida. Shinobu, gracias, Tanjiro. De verdad, gracias. Con una voz quebrada mientras los abrazaba más fuerte. Esa noche, bajo la luna llena, Shinobu se permitió llorar y sentir, sabiendo que finalmente había encontrado a alguien en quien podía confiar plenamente. Al día siguiente, Shinobu despertó con una sensación nueva y refrescante.
El peso que siempre había sentido sobre sus hombros parecía más ligero, y al recordar el momento que había compartido con Tanjiro la noche anterior, su corazón latió más rápido. Se sentía bien, casi como si parte de su dolor hubiera comenzado a sanar. Durante tanto tiempo había estado atrapada en una máscara de sonrisas falsas, pero por primera vez en mucho tiempo, esa máscara se estaba derritiendo, revelando sus verdaderos sentimientos. Shinobu siempre había creído que lo que sentía por Tanjiro era admiración. Admiraba su bondad, su perseverancia y su determinación por proteger a su hermana a pesar de que fuera un demonio. Sin embargo, al pasar más tiempo con él, algo dentro de ella había comenzado a cambiar. Esa admiración ya no era simplemente respeto, se había transformado en algo más profundo, más intenso. Era amor. Se encontraba en el jardín de la finca Mariposa, observando a Tanjiro mientras entrenaba. Sentía una leve vergüenza al admitirlo para sí misma, estaba enamorada. Nunca pensó que experimentaría ese sentimiento de nuevo después de la muerte de su hermana, pero ahí estaba, latiendo con fuerza dentro de su pecho. Shinobu suspiró y se cruzó de brazos, tratando de mantener su compostura. Era 3 años mayor que él, y además, un rango superior como pilar. Pero, ¿acaso importaba? ¿Qué eran 3 años en comparación con lo que sentía cuando estaba cerca de él? En cuanto a su rango, Tanjiro no parecía ser del tipo de persona que se fijaba en esas cosas. Y ella, por primera vez, tampoco lo consideraba relevante. Mientras lo observaba entrenar, Aoi se le acercó, notando la expresión tranquila pero pensativa de Shinobu. Aoi. Señorita Shinobu, parece más, ¿cómo decirlo? ¿Relajada? Comentó Aoi, con una leve sonrisa. Shinobu la miró de reojo, manteniendo su característica sonrisa tranquila, pero en su interior, un torrente de emociones latía. Shinobu, ¿tanto se nota, Aoi? Preguntó suavemente. Aoi. Bueno, no es algo malo, respondió Aoi mientras miraba también hacia donde estaba Tanjiro. Aoi. Tanjiro siempre saca lo mejor de todos. Me alegra que usted también esté disfrutando de su compañía. Shinobu guardó silencio unos segundos, mientras Aoi se alejaba. Sabía que Aoi no había querido decir nada con doble sentido, pero esa última frase hizo que su mente se llenara de pensamientos y dudas. ¿Estaba disfrutando de la compañía de Tanjiro demasiado? Cada día, lo encontraba más encantador, su sonrisa le hacía sentir calidez, y su bondad no tenía igual. Ese sentimiento dentro de ella seguía creciendo, y Shinobu no podía detenerlo. Pero tampoco quería hacerlo. Por su parte, Tanjiro disfrutaba mucho de la compañía de Shinobu. Aunque ella podía parecer estricta con él a veces, había algo en su presencia que le daba paz. Cuando ella le ofrecía una sonrisa, aunque fuera una de sus típicas sonrisas juguetonas, él sentía un calor en su pecho. Comenzaba a esperar los momentos en los que ambos se encontraban a solas, ya fuera para conversar, entrenar o simplemente compartir el día a día en la finca. Durante uno de esos entrenamientos, Tanjiro se encontró pensando en Shinobu más de lo habitual. Mientras practicaba sus movimientos, notaba que su mente se desviaba hacia ella. Había algo en la forma en que lo observaba, en cómo le hablaba con esa dulzura, que lo desconcertaba, pero en el buen sentido. No podía negar que sentía algo especial por ella, aunque al principio se decía a sí mismo que solo era respeto o gratitud. Pero, con el tiempo, esos sentimientos habían evolucionado. Esa tarde, después de terminar de entrenar, Tanjiro se encontró en una situación curiosa. Estaba ayudando a algunos cazadores más jóvenes con sus ejercicios de recuperación cuando Shinobu se acercó para supervisar. Como siempre, su presencia era tranquilizadora y motivadora, pero esta vez, algo diferente se agitó en su interior. Cuando Shinobu animó a uno de los cazadores heridos, inclinándose hacia él y ofreciéndole una sonrisa amable, Tanjiro sintió un extraño apretón en su pecho. ¿Celos? De cierre, se preguntó, sorprendido por sus propios pensamientos. Él no tenía derecho a sentirse así. Después de todo, no había nada entre ellos, y Shinobu solo estaba siendo la buena persona que siempre era. Pero, por alguna razón, él quería que esa sonrisa amable fuera solo para él. La sensación lo perturbó un poco, pero también le reveló algo importante. Sus sentimientos por Shinobu habían cambiado. Mientras recogía los utensilios después del entrenamiento, Shinobu se le acercó. Shinobu, Tanjiro, has estado entrenando mucho últimamente. ¿No querrás agotarte antes de la próxima misión? Le dijo con una sonrisa ligera, una que parecía ser más genuina que las que solía mostrar frente a otros. Tanjiro se rascó la cabeza, algo avergonzado. Tanjiro, lo sé, pero quiero asegurarme de estar listo.
No puedo dejar de entrenar, especialmente ahora que las cosas están tan tensas con los demonios. Shinobu, siempre tan dedicado. Shinobu lo observó con admiración, aunque esta vez sus ojos parecían reflejar algo más profundo que simple aprecio. Shinobu, me alegra que estés aquí, Tanjiro. De alguna manera, has traído una nueva luz a este lugar. Esas palabras hicieron que el corazón de Tanjiro latiera más rápido. No estaba acostumbrado a recibir halagos tan personales de parte de Shinobu, y mucho menos con esa expresión en su rostro. Era una mirada que decía más de lo que las palabras podían expresar. Tanjiro. Gracias, señorita Shinobu. La voz de Tanjiro era suave, pero firme. Tanjiro, usted también me ha ayudado mucho. Me siento como en casa aquí, gracias a usted y a los demás. Un silencio se instaló entre ambos, pero esta vez no era incómodo, sino cargado de algo que ninguno de los dos había expresado aún. Ambos sabían que algo estaba cambiando entre ellos, aunque ninguno se atrevía a ponerle nombre todavía. Mientras Tanjiro se alejaba después de su conversación, Shinobu permaneció en su lugar, observándolo mientras se unía a Inosuke y Zenitsu en su entrenamiento. Algo en la forma en que él le agradeció, en la dulzura de sus palabras, hizo que un torrente de emociones se agitara en su interior. Sintió un calor familiar en el pecho, pero esta vez no era solo admiración. Lo que sentía por Tanjiro había cruzado esa línea hacía tiempo. Era algo más profundo. Con un suspiro, se sentó en el borde del pasillo de madera, dejando que su mente divagara. Miró el cielo azul, el viento soplando suavemente a través del jardín, y por un momento, todo pareció quedarse en silencio. Kanae, su hermana mayor, su luz y guía. Recordarla en ese momento llenó a Shinobu de una mezcla de tristeza y añoranza. Flashback. Kanae. Shinobu, ¿alguna vez has pensado en lo que harás cuando todo esto termine? La voz suave y amable de Kanae resonaba en su memoria, como si estuviera a su lado de nuevo. Shinobu recordaba esa tarde claramente, cuando ambas estaban sentadas bajo un cerezo en flor, disfrutando de un breve respiro de las batallas contra los demonios. Kanae siempre tenía una sonrisa serena, llena de esperanza, incluso en los momentos más oscuros. A pesar de su condición de cazadoras, Kanae nunca perdió la fe en que podrían tener una vida normal algún día. Shinobu, no lo sé, hermana, había respondido Shinobu con un tono despreocupado, aunque por dentro, la pregunta de Kanae la había sorprendido. En ese entonces, la idea de un futuro más allá de la lucha contra los demonios le parecía lejana, casi imposible. Shinobu, supongo que seguiré cazando demonios hasta que no quede ninguno. Kanae había reído suavemente, y luego la miró con una expresión más seria, pero llena de cariño. Kanae, Shinobu, no todo en la vida tiene que ser acerca de los demonios. Un día, cuando esto acabe, quiero que pienses en ti misma. Quiero que tengas una vida normal, como cualquier chica de tu edad. Tener una familia, enamorarte. Kanae había hecho una pausa, su sonrisa se había suavizado aún más. Kanae, ser feliz. Shinobu había arqueado una ceja, siempre tratando de mantener una fachada distante ante esos temas. Shinobu, hermana, tú sabes que eso no es realista para nosotras. No con todo lo que enfrentamos a diario. Además, enamorarme, no es algo en lo que haya pensado. Kanae había negado suavemente con la cabeza, como si no estuviera convencida. Kanae, Shinobu, aunque seas cazadora, eres una persona antes que cualquier otra cosa. No dejes que este odio hacia los demonios te consuma. Un día encontrarás a alguien que te hará sentir viva, alguien que te hará olvidar, aunque sea por un momento, todo este dolor. Shinobu había rodado los ojos en ese momento, riendo con ligereza. Shinobu, eres demasiado optimista, hermana. Pero si llega ese día, intentaré recordarlo. Fin del flashback. El viento sopló suavemente, agitando las hojas de los árboles, y Shinobu parpadeó, volviendo al presente. Se encontró a sí misma pensando en lo que su hermana le había dicho ese día. Kanae siempre había querido que ella tuviera una vida más allá de la venganza, más allá del odio hacia los demonios. Quería que ella experimentara la felicidad que el amor podía traer, esa conexión profunda que Kanae siempre parecía intuir que Shinobu necesitaría en algún momento. Otro recuerdo emergió, pero este era mucho más doloroso. El día en que Kanae murió, el último día en que vio la vida en los ojos de su hermana. Flashback. El sonido del combate llenaba el aire, el olor a sangre impregnaba el ambiente. Shinobu corrió, desesperada, hacia el lugar donde había sentido la presencia de su hermana. Al llegar, lo vio. El cuerpo de Kanae estaba destrozado, tirado en el suelo. Aunque seguía respirando, la vida se estaba escapando de su cuerpo a cada segundo. Shinobu.
Hermana, la voz de Shinobu se quebró cuando cayó de rodillas a su lado, sosteniendo la mano de Kanae. Kanae, apenas consciente, sonrió débilmente al sentir la mano de Shinobu sobre la suya. Kanae. Shinobu, su voz era apenas un susurro, pero la calidez seguía ahí, como siempre. Kanae, no dejes que esto te consuma. Prométeme que vivirás una vida feliz. Deja todo esto, cuando puedas. Shinobu había sentido que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Cómo podía Kanae pedirle eso? ¿Cómo podía vivir una vida feliz después de esto? El odio hacia los demonios se había arraigado en su corazón en ese mismo momento, creciendo como un veneno imparable. Shinobu, no digas eso, hermana. No me dejes. Shinobu había apretado los dientes, tratando de contener las lágrimas, pero fracasó. Shinobu, yo me encargaré de todos ellos. Te vengaré, lo prometo. Kanae negó débilmente con la cabeza. Kanae, no es venganza lo que quiero para ti. Quiero que seas feliz, Shinobu. Y si alguna vez te enamoras, no dejes ir ese sentimiento. Lucha por él. Lucha por tu propia felicidad. Esas fueron las últimas palabras de Kanae, su último deseo antes de que sus ojos se cerraran para siempre. Fin del flashback. Shinobu apretó los puños mientras volvía al presente. Kanae, si alguna vez te enamoras, no dejes ir ese sentimiento. Las palabras de Kanae resonaban en su mente como una campana. Y ahora, después de todo este tiempo, Shinobu entendía lo que su hermana había intentado decirle. Había estado atrapada en su odio hacia los demonios durante tanto tiempo que casi se había olvidado de lo que significaba vivir, de lo que significaba sentir. Ella no podía seguir ocultando lo que sentía, no después de todo lo que habían vivido juntos. Por eso, aprovechando un momento en el que ambos estaban solos, le había pedido que se encontraran en el tejado al caer la noche. Tanjiro, con su acostumbrada bondad, había aceptado con una sonrisa. Ahora mientras la luna brillaba en lo alto y las estrellas parpadeaban en el cielo, Shinobu esperaba en el tejado, sentada sobre las tejas, sintiendo el viento suave acariciar su rostro. Su corazón latía con fuerza, y aunque había enfrentado demonios innumerables veces, esto era diferente. Confesarle a alguien lo que sentía la hacía sentir vulnerable de una manera completamente nueva. Nunca se había permitido caer en estas emociones, pero ahora sabía que ya no podía ignorarlas más. Finalmente, oyó los pasos ligeros de Tanjiro acercándose, y cuando levantó la vista, lo vio trepar con agilidad hasta el tejado. Al llegar, le regaló una sonrisa cálida, su usual expresión amable que siempre lograba calmar a quienes lo rodeaban. Tanjiro. Shinobu-san, gracias por invitarme a este hermoso lugar nuevamente, dijo Tanjiro, sentándose a su lado, dejando un pequeño espacio entre ambos. Sus ojos brillaban con el reflejo de la luna, y Shinobu notó lo genuinamente feliz que él parecía por estar allí. Y ahora, allí estaba, enamorada de Tanjiro Kamado. Un chico que había traído luz a su vida, alguien que le hacía sentir algo más que la oscuridad y el odio. Y aunque la diferencia de edad y rango le había causado dudas, Kanae había dejado claro que esas cosas no importaban. Lo que realmente importaba era aferrarse a los sentimientos que la hacían sentir viva. Shinobu cerró los ojos y dejó que una pequeña sonrisa, una sonrisa genuina, se formara en sus labios. No dejaría ir este sentimiento. Shinobu, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesta a luchar, pero esta vez no por venganza o por odio, sino por su propia felicidad. Y sabía que, de alguna manera, su hermana estaría sonriendo desde donde estuviera, apoyándola en cada paso. Tanjiro, sin saberlo, se había convertido en la persona más importante en su vida, y Shinobu no iba a dejar que nada, ni nadie se interponiera entre ellos. Shinobu había pasado el día en una mezcla de nerviosismo y determinación. Cada vez que veía a Tanjiro, su corazón latía más fuerte, y aunque siempre mantenía su habitual expresión tranquila y sonriente, por dentro estaba llena de emociones que ya no podía contener. Shinobu, sin embargo, estaba inquieta. Su mente revoloteaba entre los recuerdos de su hermana y el presente. Sabía que debía ser valiente, que esta oportunidad no podía dejarla pasar. Si Kanae estuviera viva, le habría dicho que aprovechara este momento. Así que, tomando una respiración profunda, comenzó a hablar. Shinobu. Tanjiro-kun, empezó, un leve temblor en su voz. Notó que él la miraba con atención, lo que solo aumentó la presión que sentía Shinobu. Quería hablar contigo porque hay algo que he estado guardando durante mucho tiempo. Algo que ya no puedo seguir ocultando. Tanjiro inclinó la cabeza ligeramente, preocupado al ver que su voz no tenía el tono despreocupado que ella solía usar. Aún así, permaneció en silencio, escuchando.
Shinobu miró la luna, buscando las palabras adecuadas, mientras una suave brisa revolvía su cabello. Shinobu, desde que te conocí, siempre he pensado que eras una persona admirable, alguien puro y lleno de bondad. Incluso cuando las cosas eran difíciles, siempre encontrabas una razón para seguir adelante, para ayudar a los demás sin importar qué. Hizo una pausa, sintiendo el calor en sus mejillas, mientras bajaba la vista por un momento Shinobu. Y yo, al principio pensé que solo era admiración lo que sentía por ti. Tanjiro no pudo evitar sonrojarse ante esas palabras. El simple hecho de que alguien como Shinobu, una cazadora tan fuerte y respetada, lo admirara lo llenaba de humildad y algo de vergüenza. Tanjiro, Shinobu-san, susurró, sin saber exactamente cómo responder. Ella levantó la mano, pidiéndole que esperara, porque aún no había terminado. Shinobu, pero con el tiempo, me di cuenta de que no era solo eso. La voz de Shinobu se volvió más firme, como si con cada palabra que decía se quitara un peso de encima. Shinobu, lo que siento por ti, Tanjiro-kun, ha crecido en mí durante meses, hasta volverse algo innegable. Y por mucho que trate de enfocarme en mi deber, en mi misión, no puedo evitarlo. Los ojos de Tanjiro se abrieron un poco más. Su corazón latía rápidamente, y aunque había tenido alguna sospecha de que los sentimientos de Shinobu iban más allá de la camaradería, escucharla confesarlo lo tomó por sorpresa. Shinobu bajó la mirada un instante, sus manos entrelazadas sobre su regazo, como si intentara controlar los nervios que sentía. Shinobu, sé que somos cazadores. Sé que hay una misión, un deber al que estamos atados. Pero, tomó aire nuevamente Shinobu. También sé que la vida es corta, y que muchas veces no tenemos control sobre cuánto tiempo nos queda. Mi hermana murió con sueños sin cumplir, y yo, una pequeña lágrima brilló en la esquina de sus ojos antes de que la apartara rápidamente Shinobu. Yo tampoco sé si alguna vez encontraré al demonio que la mató. Puede que nunca lo haga. Tanjiro sintió una punzada de dolor en el pecho al escuchar eso. Sabía cuánto significaba Kanae para Shinobu, y escuchar su resignación ante la idea de no poder vengarla le dolía profundamente. Tanjiro, Shinobu-san, empezó, pero nuevamente ella lo detuvo con una mirada suave. Shinobu, Tanjiro-kun, lo que estoy tratando de decir es que, por primera vez en mucho tiempo, he encontrado algo más que odio en mi corazón. Y ese algo, eres tú. Su mirada se clavó en los ojos de él, una mirada llena de sinceridad y vulnerabilidad. Shinobu. Te amo, Tanjiro. El silencio que siguió fue casi abrumador. Tanjiro sentía que el mundo se había detenido por un momento, como si todo girara alrededor de esas palabras. Te amo. Era como si no pudiera procesarlo. Parte de él siempre había sentido algo especial por Shinobu, una conexión que iba más allá de lo que sentía con los demás. Pero ahora, escucharlo con tanta claridad, lo dejaba atónito. Shinobu, por otro lado, sintió que el corazón se le aceleraba aún más al no escuchar una respuesta inmediata. ¿Había dicho algo mal? ¿Había sido demasiado directa? Tal vez Tanjiro no la veía de la misma manera. Shinobu. Y, Tanjiro-kun, añadió rápidamente, con un nudo en la garganta Shinobu. Si tú quisieras, me gustaría formar una familia contigo. Vivir una vida normal, lejos de todo esto. Sé que parece un sueño imposible, pero si hay alguna posibilidad. El silencio volvió, pero esta vez fue interrumpido por el suave sonido de la brisa nocturna. Shinobu cerró los ojos, preparándose para cualquier. El silencio volvió, pero esta vez fue interrumpido por el suave sonido de la brisa nocturna. Shinobu cerró los ojos, preparándose para cualquier respuesta, pero también sabiendo que había sido honesta consigo misma y con él. Finalmente, sintió que una mano cálida se posaba suavemente sobre la suya. Abrió los ojos y vio a Tanjiro mirándola fijamente, con una expresión que mezclaba sorpresa, emoción y determinación. Tanjiro. Shinobu-san, su voz era suave, pero firme. Tanjiro. No puedo creer lo que me estás diciendo. Pero al mismo tiempo, sé que también siento lo mismo. Shinobu lo miró sorprendida, y Tanjiro continuó, con una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Tanjiro, siempre he sentido que hay algo especial entre nosotros, y no solo por lo que hemos vivido juntos. Me hace sentir paz, me hace sentir que puedo ser yo mismo. Su mirada era intensa, pero llena de ternura. Tanjiro, y si tú quieres, formaré una familia contigo. No puedo pedir más que eso. Las palabras de Tanjiro parecían mágicas, como si el peso de la incertidumbre que Shinobu había estado cargando durante tanto tiempo se desvaneciera de inmediato. Y en ese instante, bajo la luz de la luna, se inclinaron el uno hacia el otro, cerrando la distancia que los separaba.
Cuando sus labios se encontraron, fue como si todo en el mundo quedara en pausa. El beso era suave, lleno de promesas y de emociones compartidas bajo la luz de la luna. En ese tejado, comenzó algo nuevo para ambos, una historia de amor que, aunque llena de desafíos, también estaba llena de esperanza y tristezas.